Nunca imaginé que unas pocas semanas de curiosidad pudieran convertirse en un caos para el que no estaba preparada. Todo comenzó de manera lo suficientemente inocente. Lo conocí en un café una tarde lluviosa. Su nombre era Leo y había algo magnético en él. No puedo explicarlo. Tal vez era su risa o la forma en que parecía realmente interesado en los detalles más pequeños de mi vida. Pero la verdad es que estaba aburrida. Mi relación con Mark, mi novio de 2 años, se había vuelto cómoda, predecible y, honestamente, un poco aburrida. No era infeliz con él, no completamente, pero había una parte de mí que anhelaba, y ni siquiera sé qué. ¿Emoción? ¿Misterio? ¿Atención? Probablemente todo eso. Leo era misterioso pero accesible. No insistía, no pedía mucho, pero de alguna manera logró calar hondo en mí. Intercambiamos números y nuestras conversaciones comenzaron de manera inocente, mensajes casuales sobre libros, música, la vida en general. Pero pronto, los mensajes se hicieron más largos, más profundos, y me encontré compartiendo cosas que no le había contado a Mark en meses. Había un cosquilleo en el secreto. Me decía a mí misma que era inofensivo, que solo era diversión, solo una distracción. La primera vez que nos volvimos a ver no estaba planeado. Simplemente sucedió. Le dije a Mark que tenía una larga sesión de estudio en la biblioteca. Él confió en mí, como siempre lo hacía, y me fui con una emoción nerviosa que no sentía desde hacía años. Encontrarme con Leo fue eléctrico. Tenía una manera de hacer que cada cosa ordinaria se sintiera extraordinaria. Un simple paseo por el parque se convertía en una aventura. Un café compartido en un pequeño café parecía una escena de película. Pasaron semanas y nuestros encuentros se volvieron más frecuentes. Empecé a mentir más, a ocultar detalles, a inventar excusas que incluso a mí me parecían convincentes. La culpa estaba presente, por supuesto. No podía escapar de ella. Cada vez que veía a Mark sentía una extraña mezcla de afecto y vergüenza. Lo amaba, no había duda de eso, pero también anhelaba la intensidad, la energía impredecible que Leo traía. Era como vivir 2 vidas, una a la luz del sol y otra en la sombra. Y por un tiempo, funcionó. Me convencí de que podía manejarlo, que nada se saldría de control. Luego llegó el día en que todo cambió. Mark había estado inusualmente callado toda la noche. No decía mucho, apenas tocaba su teléfono y me pareció extraño pero no lo cuestioné. Llegué a casa después de verme con Leo, con esa emoción peligrosa vibrando en mí, solo para encontrar a Mark sentado en el sofá, mirándome. Su rostro no estaba enojado al principio, era algo más frío, más pesado, una mezcla de incredulidad y dolor que penetraba más profundo que cualquier discusión podría. Lo sé, dijo simplemente. Sé sobre él. Mi corazón se detuvo. Mi primer instinto fue negarlo, mentir, pero la mirada en sus ojos me congeló. No había ira en ese momento, solo una devastación silenciosa que me hizo sentir más pequeña de lo que había sentido en años. Me contó que había notado los cambios sutiles, las pequeñas excusas, las inconsistencias vagas en mis historias. Había seguido algunas pistas, silenciosamente, sin confrontación, y ahora lo sabía todo. Intenté explicarme, tropezando con palabras que ni siquiera a mí me parecían sensatas. Le dije que era solo curiosidad, solo una distracción temporal, nada real, pero él negó con la cabeza. Su voz era tranquila pero cargada de dolor. Me mentiste. Pasaste semanas con otra persona mientras yo creía que estabas conmigo, ¿entiendes cómo se siente eso? No tuve respuesta. Solo me quedé allí, el peso de mis decisiones cayendo sobre mí. Y luego, de una manera que no esperaba, hizo algo que me sorprendió más que cualquier enojo o grito, me escuchó. Me permitió hablar, me dejó intentar articular el caos de emociones en el que estaba atrapada. Y aún así, sus ojos nunca se apartaron de los míos, y pude ver la desolación escondida en cada mirada, la confianza que había sido erosionada lenta y dolorosamente. Durante las horas siguientes, hablamos. Por primera vez en semanas, tal vez meses, fuimos brutalmente honestos. Admití todo, la emoción, las mentiras, la culpa. Él admitió su dolor, su confusión y, sorprendentemente, su miedo a perderme.
No hubo una resolución simple. No hubo perdón inmediato. Solo un enfrentamiento crudo e inalterado con las consecuencias de mis acciones. Los días que siguieron fueron los más difíciles. Mark y yo estábamos juntos, pero no éramos los mismos. Podía ver la distancia cautelosa en sus gestos, la manera en que medía cada palabra a mi alrededor. Me di cuenta de que el daño no solo se trataba del tiempo que pasé con Leo, era la traición, el secreto, la ruptura de la confianza que había tardado años en construirse. Y Leo desapareció de mi vida tan rápido como había entrado. La emoción se desvaneció, dejando solo un vacío recordatorio de las decisiones que había tomado. Tomó meses de conversaciones, lágrimas y reflexión siquiera comenzar a reparar lo que había roto. Mark y yo aprendimos que el amor no se trata solo de pasión o emoción, se trata de confianza, respeto y honestidad. Y yo aprendí una lección que nunca olvidaré. La curiosidad y los placeres fugaces pueden destruir lo que más valoras si no tienes cuidado. Mirando atrás, me siento a la vez agradecida y avergonzada. Agradecida porque Mark me dio la oportunidad de enmendarme, de reconstruir lo que casi perdí, y avergonzada porque permití que unas pocas semanas de tentación pusieran todo en riesgo. La historia no trata de Leo ni del placer del secreto, trata de lo frágil que puede ser la confianza, lo fácil que se rompe y cuánto tiempo se tarda en reconstruirla una vez destrozada. Si hay algo que se lleven de esta historia, que sea esto: las decisiones que tomamos en momentos de debilidad definen la vida que vivimos después. Las mentiras pueden parecer pequeñas, insignificantes incluso, pero sus consecuencias resuenan mucho más tiempo que la emoción pasajera que las provocó. Pasé semanas persiguiendo un placer y casi me cuesta la persona que más amaba. La lección fue brutal, pero inolvidable. Y para cualquiera que esté pensando en tomar un camino similar, espero que se detenga y considere el efecto dominó de sus acciones. Porque la emoción de un desconocido es temporal, pero el dolor de la traición puede durar toda la vida.